2. El héroe del Nilo. Esta nave que se dirigía hacia la flotilla real, y en cuyo mástil hemos visto izarse el pabellón rojo de Inglaterra, se llamaba el Vanguard. El oficial que lo mandaba era el comodoro Horace Nelson, quien acababa de destruir la flota francesa en Aboukir, privando a Bonaparte y al ejército francés de toda esperanza de retorno a Francia. Digamos en algunas palabras lo que era este comodoro Horace Nelson, uno de los más grandes marinos que hayan jamás existido, el único que ha hecho balancear, incluso quebrar, en el océano, la fortuna continental de Napoleón. Causará tal vez asombro oírnos hacer el elogio de Nelson, ese terrible enemigo de Francia, de cuyo corazón extrajo en Aboukir y Trafalgar lo mejor y más puro de su sangre. Pero los hombres como él son un producto de la civilización universal. La posteridad no distingue en ellos su nacimiento y país. Los considera como una parte de la grandeza de la especie humana, que la especie humana debe envolver con amplio amor, acariciar con inmenso orgullo. Una vez descendidos a la tumba, no son ya compatriotas ni extranjeros, ni amigos ni enemigos. Se llaman Aníbal y Escipión, César y Pompeyo, es decir, obras y acciones. La inmortalidad naturaliza a los grandes genios en provecho del universo. Nelson había nacido el 29 de septiembre de 1758. Era, pues, en la época a la que hemos llegado, un hombre entre 39 y 40 años. Había nacido en Barnamthorpe, pequeña aldea del condado de Norfolk, donde su padre era cura protestante, su madre murió joven, dejando 11 hijos. Un tío, marino de profesión emparentado con los Walpole, le tomó consigo como aspirante a bordo del Redoutable, el terrible, navío de 64 cañones. Fue al polo y estuvo durante 6 meses bloqueado por los hielos. Luchó cuerpo a cuerpo con un oso blanco que le hubiese ahogado entre sus patas, de no haber metido uno de sus camaradas el extremo del cañón de su mosquete en la oreja del animal, haciendo fuego. Fue al Ecuador, se extravió en una selva del Perú, se durmió al pie de un árbol, le picó una serpiente de la peor especie, estuvo a punto de morir, conservando durante toda su vida unas manchas lívidas semejantes a las de la misma serpiente. En el Canadá se enamoró por vez primera y pensó cometer su mayor locura. Intentó presentar la dimisión de capitán de fragata para no abandonar a la que amaba. Sus oficiales se apoderaron de él, por sorpresa, le ataron como a un criminal o a un loco, le llevaron al Sea Horse, que mandaba él, entonces, y no le pusieron en libertad sino en alta mar. Una vez que hubo regresado a Londres se casó con una joven viuda llamada Mistress Nisbet, la amó con esa pasión que se encendía tan fácil y ardientemente en su alma, y cuando embarcó de nuevo, llevóse consigo a un hijo llamado Joshua, que había tenido ella de su primer marido. Cuando fue entregado Tolón a los ingleses por el almirante Trogoff y el general Maudet, Horace Nelson era capitán a bordo del Agamenón. Fue enviado con su nave a Nápoles para anunciar al rey Fernando y a la reina Carolina la toma de nuestro primer puerto militar. Sir William Hamilton, embajador de Inglaterra, como hemos dicho, viéndole en palacio, le llevó a su casa, dejóle en el salón, pasó a la habitación de su mujer y le dijo: «Te traigo a un hombrecito que no puede jactarse de ser guapo, pero, o mucho me engaño, o un día de ser la gloria de Inglaterra y el terror de sus enemigos». «¿Y cómo prevés eso?», preguntó Lady Hamilton. «Por las pocas palabras que hemos cambiado. Está en el salón, ven a hacerle los honores de la casa, querida. No he recibido nunca aquí a ningún oficial inglés, pero no quiero que éste se aloje en ninguna otra parte». Y Nelson se alojó en la Embajada de Inglaterra, situada en el ángulo del río y de la calle de Chiaya. Nelson era entonces, en 1793, un hombre de 34 años, bajo de estatura como lo había indicado Sir William, pálido, con ojos azules y esa nariz aquilina que distingue el perfil de los guerreros, y que hace semejar a César y a Condé, a aves de presa, y con ese mentón vigorosamente acentuado que indica la tenacidad llevada hasta la obstinación. En cuanto a los cabellos y la barba, eran de un rubio desvaído, ralos y mal plantados. Nada indica que en esta época tuviera Emma Lyon una distinta opinión que la de su marido sobre el físico de Nelson, pero la fulminante belleza de la embajadora produjo su efecto. Nelson abandonó Nápoles llevándose los refuerzos que había ido a pedir a la corte de las dos Sicilias y locamente enamorado de Lady Hamilton. Fue por pura ambición de gloria o por sanar de este amor que sentía incurable, por lo que buscó la muerte en la toma de Calvi, donde perdió un ojo, y en la expedición de Tenerife, donde perdió un brazo. No se sabe, mas en ambas ocasiones expuso su vida con tal indiferencia, que hizo pensar que la tenía en muy poca estima. Lady Hamilton le volvió a ver así, tuerto y manco, y nada indica que su corazón experimentara por el héroe mutilado otro sentimiento que esa tierna y simpática piedad que la belleza debe a los mártires de la gloria. Fue el 16 de junio de 1798 cuando Nelson volvió por segunda vez a Nápoles, encontrándose nuevamente en presencia de Lady Hamilton. La situación era crítica para Nelson. Encargado de bloquear la flota francesa en el puerto de Tolón y de combatirla si efectuaba una salida, había visto deslizársele entre los dedos esta flota,
que había tomado Malta al pasar y desembarcado 30.000 hombres en Alejandría. Y no era eso todo, batido por una tempestad que le causó graves averías, a falta de agua y de víveres, no podía continuar su persecución, obligado como se hallaba a ir a rehacerse a Gibraltar. Estaba pues, perdido, podía acusarse de traición al hombre que durante un mes había buscado en el Mediterráneo, es decir, en un gran lago, a una flota de 13 navíos de guerra y a 387 embarcaciones de transporte, no solamente sin poder hallarla, sino incluso sin haber descubierto su estela. Se trataba, a la vista del embajador francés, de obtener de la corte de las dos Sicilias que permitiese a Nelson tomar agua y provisiones en los puertos de Mesina y de Siracusa, y en Calabria, la madera necesaria para reemplazar sus mástiles y vergas rotas. Ahora bien, la corte de las dos Sicilias tenía establecido un tratado de paz con Francia, imponiéndole el mismo la más absoluta neutralidad, por lo que era quebrantar tratado y neutralidad otorgar a Nelson lo que pedía. Pero Fernando y Carolina detestaban a tal punto los franceses, habiendo jurado tal odio a Francia, que fue descaradamente concedido a Nelson cuanto solicitaba, y el marino, que sabía que únicamente una gran victoria podía salvarle, abandonó Nápoles, más enamorado, más loco, más insensato que nunca, jurando vencer o hacerse matar en la primera ocasión. Venció y estuvo a punto de morir. Jamás desde la invención de la pólvora y el empleo de cañones, ningún combate naval había espantado los mares con semejante desastre. De los 13 navíos de guerra que componían, como hemos dicho, la flota francesa, tan solo 2 pudieron sustraerse a las llamas y escapar al enemigo. Uno había volado, el Oriente, otro barco y una fragata habían sido hundidos, 9 capturados. Nelson se había portado como un héroe durante el combate, ofreciéndose a la muerte, pero la muerte no lo quiso. Sin embargo, había recibido una tremenda herida. Una bala del Guillermo Tell había destrozado una verga del Vanguard y le había caído sobre la frente en el preciso momento en que levantaba la cabeza para observar la causa del terrible crujido que oía, le había desmochado la piel del cráneo aplastándola contra el único ojo que le quedaba, y como un toro abatido por la maza, le había derribado sobre el puente, bañado en sangre. Nelson creyó mortal la herida, mandó llamar al capellán para que le diese su bendición y le encomendó los últimos adioses para su familia. Pero, con el sacerdote, había subido también el cirujano. Este examinó el cráneo, viendo que estaba intacto, únicamente su piel se había desollado y le caía hasta la boca. La piel fue colocada en su sitio, pegada nuevamente a la frente y sujeta con un vendaje negro. Nelson recogió el altavoz que se le había escapado de la mano, y volvió a su obra de destrucción gritando estentóreamente, «¡Fuego!». Había el soplo de un titán en el odio de este hombre contra Francia. El 2 de agosto, a las 8 de la noche, no quedaban, según hemos dicho, más que 2 navíos de la flota francesa, refugiados ambos en Malta. Un navío ligero llevó a la corte de las dos Sicilias y al almirantazgo de Inglaterra la noticia de la victoria de Nelson y de la destrucción de nuestra flota. Resonó entonces un inmenso grito de júbilo que repercutió hasta en Asia, a tal extremo eran temidos los franceses y execrada su revolución. La corte de Nápoles, sobre todo, tras haber estado enloquecida de rabia, se tornó insensatamente dichosa. Fue naturalmente Lady Hamilton quien recibió la carta de Nelson anunciándole esta victoria, que encerraba para siempre a 30.000 franceses en Egipto, incluido Bonaparte. Bonaparte, el hombre de Tolón, del 13 de Vendimiario, de Montenotte, de Dego, de Arcola y de Rivoli, el vencedor de Beaulieu, de Bourmser, de Alvinci y del príncipe Carlos. El ganador de batallas que, en menos de 2 años, había hecho 150.000 prisioneros, conquistado 170 banderas, tomado 550 cañones de grueso calibre, 600 piezas de campaña y 5 trenes de intendencia. El ambicioso que había dicho que Europa era una topera y que jamás habían habido grandes imperios y grandes revoluciones sino en Oriente. El aventurero capitán que, a los 29 años, ya más grande que Aníbal y que Escipión, ha querido conquistar Egipto para ser tan grande como Alejandro y César, lo confiscado, suprimido, borrado de la lista de los combatientes, en este gran juego de la guerra ha topado, por fin, con un jugador más afortunado, o más hábil, que él. Sobre este gigantesco tablero del Nilo, cuyos peones son obeliscos, caballos las esfinges, pirámides las torres, donde los alfiles se llaman Cambises, los reyes Esostris y las reinas Cleopatra, le han dado jaque mate. Resulta curioso medir el terror que imponían a los soberanos de Europa los 2 nombres de Francia y Bonaparte reunidos, por los regalos que Nelson recibió de sus soberanos, vueltos delirantes de júbilo al ver humillada a Francia y creyendo perdido a Bonaparte. Es fácil su enumeración, la copiamos de una nota escrita de puño y letra por el mismo Nelson. De Jorge III, la dignidad de par de la Gran Bretaña y una medalla de oro. De la Cámara de los Comunes, para él y sus 2 más próximos herederos, el título de barón del Nilo y de Barnamthorpes, con una renta de 2.000 libras, a comenzar a contar desde el 1 de agosto de 1798, día de la batalla,
de la Cámara de los Pares, la misma renta, en las mismas condiciones, a partir del mismo día. Del Parlamento de Irlanda, una pensión de 1.000 libras esterlinas. De la Compañía de las Indias Occidentales, 10.000 libras de una vez. Del sultán, un broche de diamantes con la pluma del triunfo, evaluada en 2.000 libras esterlinas, y una rica pelliza, evaluada en 1.000. De la madre del sultán, un estuche incrustado de diamantes, valorado en 1.200 libras esterlinas. Del rey de Cerdeña, una tabaquera enriquecida de diamantes, valorada en 1.200 libras esterlinas. De la isla de Zante, una espada con pomo de oro y un bastón con empuñadura asimismo de oro. De la villa de Palermo, una tabaquera y una cadena de oro, sobre una fuente de plata. En fin, de su amigo Benjamin Hallowell, capitán del Swift Sur, un presente netamente inglés, que sería echado muy de menos en nuestra enumeración, caso de que lo silenciáramos. Ya hemos dicho que el navío Oriente había volado por el aire. Hallowell recogió el palo mayor y lo hizo trasladar a su buque, y luego, con el mástil y sus ferrajes, hizo construir por el carpintero y el cerrajero de a bordo, un féretro ornado con una placa inscrita con este certificado de origen. Certifico que este féretro está enteramente construido con la madera y el hierro del navío Oriente, una gran parte del cual fue salvada en la bahía de Aboukir por el buque de su majestad a mis órdenes. Benjamin Hallowell. Así, seguidamente donó a Nelson semejante féretro, con la siguiente carta. Al honorable Nelson. Mi caro señor. Os envío, al par de la presente, un féretro tallado en el mástil del navío francés Oriente, a fin de que podáis, cuando abandonéis esta vida, reposar en vuestros propios trofeos. La esperanza de que ese día se halla aún lejano, es el deseo de vuestro obediente y afecto servidor. Benjamin Hallowell. De todos los dones que le fueron ofrecidos, hemos de apresurarnos a decir que este último pareció ser el que más emocionó a Nelson. Lo recibió con señalada satisfacción, haciéndolo colocar en su camarote, contra el mamparo, precisamente tras la butaca en la que se sentaba para comer. Un viejo criado, a quien entristecía este mueble póstumo, obtuvo del almirante que fuera trasladado al entrepuente. Cuando Nelson dejó el Vanguard para embarcar en el Fulminant, horriblemente mutilado, el féretro, que no había aún hallado puesto sobre el nuevo buque, permaneció durante algunos meses en el castillo de proa. Un día que los oficiales del Fulminant admiraban el presente del capitán Hallowell, Nelson les gritó desde su camarote. Admiradlo tanto como gustéis, señores, pero no está hecho para vosotros. Finalmente, en la primera ocasión que encontró Nelson lo expidió a su tapicero, a Inglaterra, encargándole que lo forrase inmediatamente de terciopelo, pues, le decía, dado su oficio, podría necesitarlo en cualquier momento. Es inútil decir que Nelson, muerto 7 años más tarde en Trafalgar, fue enterrado en este féretro. Volvamos a nuestro relato. Ya hemos dicho que por Nelson había expedido un navío ligero a Nápoles y a Londres con la noticia de la victoria de Aboukir. En cuanto recibió la carta de Nelson, Emma Lionna corrió a ver a la reina Carolina. Entregándola abierta, la reina la leyó y lanzó un grito, o más bien, un rugido de placer. Llamó a sus hijos, llamó al rey, corrió como una insensata por todos los aposentos de palacio abrazando a cuantos encontraba, estrechando en sus brazos a la mensajera de las buenas nuevas, repitiendo incesantemente: Nelson. Bravo Nelson. Oh, Salvador, Libertador. Que Dios te proteja. Que el cielo te guarde. Luego, sin preocuparse por el embajador francés Garat, el mismo que había leído a Luis XVI su sentencia de muerte y que sin duda, había sido enviado por el directorio como una advertencia a la monarquía napolitana, ordenó, creyendo que ya no había nada que temer de Francia, que se hicieran ostensibles y públicamente todos los preparativos necesarios para recibir a Nelson en Nápoles como un triunfador. Y para no quedar a la zaga de los demás soberanos, ella, que creía deberle más, al hallarse doblemente amenazada por la presencia de las tropas francesas en Roma y por la proclamación de la República Romana, sometió a la firma del rey, por su primer ministro Acton, el título para Nelson de duque de Bronte, con 3.000 libras esterlinas de renta anual, mientras que el rey, al entregarle este título, se reservaba el ofrecerle personalmente la espada que Luis XIV diera a su nieto Felipe V. Cuando partió para reinar en España y que Felipe V donó a su hijo don Carlos cuando fue a la conquista de Nápoles. Aparte de su considerable valor histórico, esta espada que, según las instrucciones de Carlos III, no debía pasar sino al defensor o al salvador de la monarquía de las dos Sicilias, estaba valorada, por los diamantes que la ornaban, en 5.000 libras esterlinas, es decir, 125.000 francos de nuestra moneda, una cantidad fabulosa. En cuanto a la reina, se había reservado el hacer a Nelson un presente que todos los títulos, todos los favores, las riquezas de la tierra no podían igualar para él. El don era Emma Lionna, objeto, desde hacía 5 años, de los más ardientes sueños del marino.
En consecuencia, la misma mañana de aquel memorable 22 de septiembre de 1798, había dicho a Emma Lionna, apartando su cabellera castaña para besar su frente falaz, aparentemente tan pura que se la habría tomado por la de un ángel. Mi Emma bien amada, para que yo siga siendo rey, y por consiguiente, para que tú sigas siendo reina, es preciso que ese hombre sea nuestro, y para que ese hombre sea nuestro, es preciso que tú seas de él. Emma había bajado los ojos, y sin responder, había tomado las dos manos de la reina y se las había besado apasionadamente. Digamos cómo María Carolina pudo hacer semejante súplica o más bien, dar tal orden a Lady Hamilton, embajadora de Inglaterra.